Voz para el Cambio continúa. Estamos conversando con el licenciado Luis Jiménez Burgos, analista de temas internacionales, pero también conocedor del quehacer político en la República Dominicana. Una parte del país, Luis, se sorprendió porque tu tocayo Luis Abinader, cuando Paliza, como presidente del PRM, tenía montado ya la conmemoración o celebración de los 5 años que tiene el PRM gobernando, hay un son cubano cuando habla de los problemas después de la revolución, dice que y llegó el comandante y mandó a parar. Entonces, sí, digamos, bueno el comandante Abinader mandó a parar la celebración por el periodo que él tiene gobernando. ¿Qué pudo ocurrir ahí? Bueno, si tú, para que la población y tu público pueda, como Jesucristo, que le gustaba hablar en parábolas, pueda entender mejor. Si en tu casa hay un problema económico, tú estás endeudado hasta la saciedad, tú tienes la casa desordenada, tus hijos, tú no tienes presupuesto para mandar a tus hijos a la escuela, tú no tienes dinero para el combustible, deben el colmado, no puedes pagar la luz, no la puedes pagar la luz. El que tú vengas a celebrar, el que tiene 6 años mudado en esa casa, yo pienso que es una locura. Entonces, porque hay personas dentro del gobierno que piensan que en la burbuja que ellos están, está la población de a pie, está la población de los barrios que se le ha encarecido la vida. Como tú, por ejemplo, a una madre de Bella Colina, en Mano Guayabo, de Catanga, aquí en Santo Domingo Este, de Villamella, en Santo Domingo Norte, de Cienfuegos, en Santiago, de Pedernales, de Los Ciruelitos, de La Romana, de Los Tocones, en San Pedro de Macorís. Tú le dices a esa persona que ahora tiene que pagar colegio porque no pudo inscribir su niño en la escuela porque no hubo suficiente cupo, porque no se han fabricado aulas suficientes. O sea, no suficiente, el gobierno no ha ido ni siquiera en un 30% en la construcción de planteles que suplan la demanda escolar, cuando antes la gente se estaba yendo de los colegios a las escuelas. Tú no puedes decir ni achacarle eso a la ocupación de niños haitianos, que esa agenda internacional la estaba llevando, el presidente era permisivo a eso, porque están sacando a casi todos los haitianos, tú no los ves, y esos haitianos no van a dar a sus hijos aquí, muy pocos podrían hacer eso. Entonces, no es por el cupo de los haitianos. Entonces, tú tienes, ese es el problema de la escuela, pero tú tienes un aumento en la canasta familiar que no puede suplir. Yo te lo digo porque yo tengo que ver con la administración de todo el presupuesto de mis padres, que son ancianos, y lo que están en la casa. Tengo que ver con muchísimo presupuesto. Entonces, tú te das cuenta. Tú vas a coger carrito para comprar en su... No, tú tienes que andar y tú ves a la clase media mirando precios, dejando una cosa y cogiendo otra. La gente que antes llenaba el carrito y nada más echaba, la clase media hacía eso, la alta clase media. La alta clase media está yendo ellos mismos, no están mandando a nadie a los supermercados, están yendo y tú lo ves. Que usan 2 y 3 horas para eso, porque tienen que estar dejando una cosa y cogiendo otra. O sea, balanceando su compra. Solamente los ricos, muy ricos, pueden estar comprando sin mirar el precio, porque su tiempo es tan valioso que prefieren
hacer esa inversión. Yo creo que no, porque los ricos son muy detallistas para gastar su dinero. Pero Tal vez los muchachos de los ricos que no se han fajado, pero los que han trabajado, los que están todavía al frente de las empresas, son muy quiquillosos. Bueno, el hombre individualmente más rico de este país se establece que Pepín Corripio. Y Pepín Corripio dice que los pesos se hacen con centavos. Entonces, y esa es la verdad, ¿oíste? Sí, claro. Ese es un sentido del valor del dinero. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que se pasó todo el tiempo por mantener una popularidad, el presidente se le olvidó que él no era candidato. Él tiene 6 años pretendiendo ser candidato. Entonces, cuando tú estás buscando popularidad, cada vez que el costo político que te cuesta tomar medidas en un país donde tú tienes que administrar crisis, tú quieres taparlo con el cariñito de los padres, el cariñito de la madre, dando dinero, y sobre todo dando dinero a personas que no lo necesitan. Aumentar la tarjeta de solidaridad. Óyeme bien. Pero eso no es solución. Pero no solamente no es solución. Dar tarjeta, eso no es solución. Pero que es indiscriminado. O sea, tú no puedes dar tarjeta a gente que no la necesita. Mira, yo tengo amigos que son del PRM y yo lo veía repartiendo tarjetas como si fueran postalistas. Jacinto Ascensión, que es una persona bien informada, que además es sociólogo, él ha sostenido aquí en el programa que cuando el gobierno dice que han salido tanta gente de la pobreza es contando con esas tarjetitas. La tarjeta, óyeme, la tarjeta te dice que una persona es pobre. Si tú tienes que ayudar a un familiar tuyo para que pueda comer, es porque es pobre. Si él tiene los problemas resueltos, no necesita tu ayuda. Entonces el gobierno se contradice cuando dice que ha sacado gente de la pobreza. Se contradice aumentando la tarjeta de solidaridad. Se supone, yo recuerdo, mira, que en el primer gobierno de Leonel Fernández, yo tenía algunos amigos, Ramón Peña, que trabajaba en plan internacional, que era de ayuda, y esa gente se estaban yendo. Y cuando él preguntó en esa época, Moncho, mi querido amigo, que en paz descanse, le preguntaba a ellos que por qué tenían que irse esos capítulos del país para África. Decía, porque ya ustedes no necesitan esos capítulos. Cuando el doctor Leonel Fernández decidió, en su primer periodo de gobierno, óyeme bien, pavimentar todos los pisos de tierra que habían en el sur y en los campos de este país, lo hizo porque eso respondía a que se eliminaban 5 enfermedades. ¿Tú entiendes? Que era por la gente caminar descalzo en el piso de su casa, en la tierra. Se eliminaba el tétano, se eliminaba esta fiebre que da tifo. Se eliminaban muchísimas cosas. Entonces, cuando empezó a hacer ese tipo de cosas, mira, a crear letrinas donde la gente iba al campo, era a hacer sus necesidades. Cuando empezaron a eliminarse pobreza, empezaron a irse esas fundaciones internacionales que daban ayuda, porque el país no la necesitaba. ¿Tú entiendes? Entonces ahora lo que se está pensando es en la posibilidad de que vengan instituciones internacionales a dar ayuda al país, porque este gobierno está volviendo a crear la mendicidad. Entonces, ¿tú puedes celebrar un presidente eso? ¿Qué respuesta va a tener el presidente ante la población? Porque el presidente por lo menos es una persona decente, ¿eh? Yo tengo que decir esto y siempre lo voy a decir. El presidente Luis Abinader, ¿tú crees que él va a tener la indecencia de celebrar en medio de un año escolar que empezó con incertidumbre, donde no hay suficientes planteles, donde no hay suficientes útiles, con un presupuesto de un 4% que cada año aumenta, donde sigue subiendo el costo de la vida y hay incertidumbre de gente que comía 3 veces que está comiendo 2, de gente que comía 2 veces que está comiendo 1, y de gente que tiene que pensar todos los días de dónde va a surgir lo que va a comer? Pero hay una situación que tú no lo has incluido en tu análisis, pero que me digan a mí que están celebrando la gestión de un gobernante cuando yo u otra persona no pudo dormir la noche anterior porque no tenía energía eléctrica, eso da cuerda. Eso es otro 500. Yo te decía que tú no puedes celebrar si tú no has pagado la luz. ¿Qué está ocurriendo? Que los gobiernos pasados
se estableció que el problema del país, el primero, era de generación. O sea, tú tienes que generar energía si tú quieres que haya energía. Se consiguió una generación que incluso sobraba. Que lo que había... De la que le íbamos a vender a Puerto Rico. Que incluso era mantener... Tú sabes que hubo puertorriqueños. Vos para el Cambio tienes muy buenas relaciones con dirigentes de Puerto Rico. Y a mí me llegaron a preguntar sobre esa posibilidad. Yo le espero que nosotros no tenemos. ¿Y cómo vamos nosotros a vender? Bueno, pero estaban produciendo lo que la demanda requería. Pero ¿qué ocurre? Tú tienes que ir a la par. Si en tu casa tú tienes 2 hijos, ¿verdad? Y tú produces o cocinas para 2 hijos, pero tú tienes que prepararte. Si lo que tú ganas es para 2 hijos, si tú vas a tener 5, tú tienes que prepararte y decir, ¿cómo yo aumento mis ingresos? Entonces, tú tienes, si tú, cada año, la población dominicana, la gente pone un negocio, pone un colmado, hace una casa, hace un apartamento, los ingenieros hacen proyectos y esos proyectos necesitan electricidad. Luis, tiene una pregunta en el chat que vamos a ver si tú la respondes porque está llegando el tiempo de entregar el espacio para los que van a continuar, pero el profesor Ponserrate ha preguntado, Luis, ¿es el Estado profundo un organismo estatal político extraño al Pentágono? No lo es. No es extraño al Pentágono. Y no es un organismo estatal. La palabra Estado profundo es, si se quiere, un eufemismo que se utiliza para designar los estamentos de poder de los Estados Unidos que decidían la política interna y sobre todo la política exterior, porque los imperios, la política exterior es principal a la interna incluso, porque son imperios, tienen territorio y manejan intereses fuera, y los intereses de fuera son incluso más importantes que los internos. Entonces se le llamaba Estado profundo, porque es donde está o donde reside los elementos del poder decisorio del Estado norteamericano que no aparecen de manera visible, expresado en las instituciones. El complejo militar empresarial es que dirige o que incidía más. Ahora con Donald Trump está compartido esa incidencia. Incidía totalmente en la política exterior de los Estados Unidos. Yo estaba viendo ayer una entrevista, volviendo a ver una entrevista que le hicieron a Putin, un periodista norteamericano, donde Putin citaba en las reuniones de Minsk, lo que se decidió, en varias reuniones que tuvo con diferentes presidentes de los Estados Unidos, citó a Clinton, que decidían una cosa, y cuando iba a Estados Unidos, después que se comunicaba de nuevo con Putin, le decía lo contrario, y Putin decía, ¿y qué sucedió? No, que se decidió otra cosa. Entonces, Putin se preguntaba, ¿quién manda en los Estados Unidos? ¿Tú entiendes? Él veía bien, por ejemplo, un presidente norteamericano, tal acuerdo que se le planteaba, y lo veía sin ninguna duda, y hasta sus asesores más cercanos, pero cuando eso iba allá, le decían, no, presidente, eso no va. Entonces era un establishment en el Estado profundo, en que te digo Estado profundo porque a veces tú no puedes señalar que sea el complejo militar empresarial, el Pentágono, sino alas de ese Estado, e incluso corporaciones de ese Estado que tienen intereses, porque a veces hasta las pequeñas guerras que se hacen y las escaramuzas se hacen para ganar dinero, porque es un complejo militar que activaba la economía, ¿tú entiendes?, de los Estados Unidos. Y Juan Bosch descubrió eso también. Cuando sucede la guerra de Vietnam, que Juan Bosch estudia los gastos de esa guerra, y lo dice Juan Bosch y lo explica, que fue, tú mencionaste el primer libro que escribió después de su derrocamiento, pero el segundo fue, porque él se fue después del derrocamiento a la península Indochina, a visitar a Ho Chi Minh, que Vietnam estaba en guerra con los Estados Unidos. Y ahí se da cuenta, estudia el bombardeo que está haciendo Estados Unidos y dice, pero ni que el piso de Vietnam, el suelo de Vietnam tuviese varios metros de espesor en oro,
recuperaría Estados Unidos lo que está invirtiendo en gastos de bomba en Vietnam. Y cuando empieza a estudiar la lógica de por qué Estados Unidos hace eso, se da cuenta que las crisis del capitalismo, que son cíclicas, ellos decidieron salir de esa crisis activando la economía a través de la economía de guerra, porque la empresa de la guerra produce misiles, produce armas, produce pertrechos militares, produce alimentación para los soldados, o sea, pero además produce gastos intelectuales a través de la Fundación RAND y de otras fundaciones que están ligadas al Pentágono. El Pentágono tiene que ver con toda la economía de los Estados Unidos y él se dio cuenta de eso, de que lo utilizaban para activar la economía de los Estados Unidos. Luis, no quedan segundos ya. Te lo cedemos para que diga algo que no te hayamos preguntado. Bueno, pues lo vamos a utilizar. Mira, recientemente hubo la cumbre de los Estados Unidos y Rusia en Alaska. Las decisiones sobre lo que sucedió en esa cumbre no se han dicho totalmente. Ahora, ahí empezó a decidirse el nuevo orden mundial. Ahí el presidente de Rusia habló en nombre de los BRICS, o negoció en nombre de los BRICS, negoció en nombre de China. Intereses de China, no en nombre de China. Intereses de la India, intereses de Brasil, intereses con su par Estados Unidos, que expresó y negoció intereses que tienen que ver con Europa, intereses que tienen que ver con África. Ahí se están negociando intereses porque se está repartiendo el nuevo orden mundial. La gente piensa que ahí no se decidió nada, pero en esa reunión, que fue la primera que fue antecedida por 2 equipos de negociadores, el presidente Trump dijo que si la reunión se terminaba rápido, era porque no se llegaba a ningún acuerdo, que si duraba alrededor de 3 horas era porque se llegaba a acuerdo, y duró aproximadamente 3 horas o un poquito más de 3 horas. Eso significa que todo lo que trataron las comisiones, o gran parte de lo que trataron las comisiones, ahí se empezó a armar. Todo lo demás que tú veas, mira, aunque tú veas que se reconoció de que la guerra en Ucrania, no, el presidente Trump y Putin ahí acordaron territorios de los cuales se va a retirar Rusia, que son los territorios que Rusia, que no estaban en disputa. Rusia simplemente decidió la operación especial en el Donbass. Una pregunta cerrada, ¿sí o no? ¿Hay posibilidad de una guerra mundial? No, eso se alejó, y por eso te Está dije bien. que Gracias. ese mérito hay que hacer al presidente Donald Trump. Te van a situar en su entorno. Voz para el Cambio agradece a Luis Jiménez Burgos nuevamente que haya participado hoy 25 de agosto del año 2025. Voz para el Cambio continúa con un personal que viene ahí para seguir trabajando en este día. Gracias. Gracias a ti por invitarme.